algo en nuestra vida, nuestro corazón no puede mostrar indiferencia. ¿Indiferencia entre qué? A veces nos mostramos apáticos a orar. ¿Cuántos a veces manifestamos como que no tenemos ganas? Y yo sé que hay una lucha constante en nuestro corazón. Las ocupaciones, las actividades y cosas así, que a veces lo que el pastor ha estado predicando los domingos, ¿verdad? La vida de reino, ¿verdad? Nos tiene que romper esa estructura, esa indiferencia que Jesús debe de tener en nuestra vida. Entonces, vemos aquí que esa es la actitud de Simeón. Entonces, ¿qué sucede con la mujer? La mujer había sido perdonada, la mujer había sido restaurada y ella estaba mostrando de una forma constante la gratitud que había en el corazón de ella por lo que Jesús hizo en su corazón. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? La gratitud no es algo esporádico que tenemos que manifestar en nuestra vida. La gratitud tiene que ser algo permanente por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Vuelvo a repetir esto: la gratitud no es algo esporádico que debe manifestarse en nuestra vida, sino algo que tiene que ser constante, en nuestra vida. Fíjense lo que dice Mateo 26, versículos 6 al 7. Es una historia muy parecida a esta, Mateo 26, versículos 6 y 7. Si quiere nada más anotarlo, si ya está ahí, sígalo con su vista, porque me va a entender un poco más el punto que estoy hablando. Mateo 26, 6 y 7, ¿ya están ahí? Entonces dice, fíjense, sucede otra cosa, no es el mismo personaje. Entonces Jesús fue a Betania, a la casa de Simón, un hombre que Jesús había sanado de lepra. Una mujer entró en la casa sosteniendo un frasco de alabastro lleno de aceite caro y fragante. Ella fue directamente a Jesús y en un generoso gesto de devoción, ¿de qué? Un generoso gesto ¿de qué? De devoción, derramó el aceite costoso y cayó en cascada sobre su cabeza mientras estaba en la mesa. Entonces, si estamos viendo a alguien que está manifestando adoración. Esta mujer estaba derramando también adoración a Jesús. Entonces, una adoración genuina, amados, siempre va a partir de un corazón agradecido. La adoración genuina de nuestro corazón va a partir de un corazón agradecido de lo que Dios ya ha hecho a favor nuestro. Alguien que vive la vida de reino, como nos ha enseñado el pastor Israel, es alguien que continuamente expresa adoración a Dios a través de sus actos, como cuáles: la obediencia, la honra, ¿verdad? La búsqueda constante de Dios. ¿Están ahí? Sí me están siguiendo. Entonces vemos esto. Esta mujer también entra ahí, dice Jesús estaba en la casa de un hombre que le había sanado de lepra, y ella también tiene un acto de adoración para Jesús, ¿verdad? Estaba expresando adoración a Jesús. Ahora vamos a otra parte. Yo sé que estamos leyendo varios textos en la Biblia, pero es la parte central del mensaje. Ahora, Juan capítulo 12, versículo del 1 al 7. Porque Jesús estaba a punto de ser crucificado, estaba en sus últimos días de su ministerio. Y este sí es un pasaje
donde relata la misma historia de Mateo 26 como lo leímos, pero da un poquito más de referencia. Juan capítulo 12, versículo 1 al 7. ¿Ya están ahí? Ok, fíjense lo que dice ahí. 6 días antes de que comenzara la Pascua, Jesús regresó a Betania, el pueblo donde resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y habían preparado una cena para Jesús. Marta sirvió y Lázaro y María estaban entre los que estaban a la mesa. Dice, María tomó un frasco de alabastro lleno de casi 1 litro de perfume extremadamente raro y costoso, el extracto más puro de nardo, y ungió los pies de Jesús. Luego los secó con su largo cabello, y la fragancia del aceite costoso llenó toda la casa. Pero Judas, el cerrajero, dice aquí, el hijo de Simón, el traidor, habló y dijo, ¡qué desperdicio! Podríamos haber vendido este perfume por una fortuna y haber dado el dinero a los pobres. Y dice aquí, de hecho, Judas no tenía corazón para los pobres. Solo dijo eso porque era un ladrón y estaba a cargo del caso del dinero. Robaba dinero cuando quería de los fondos dados para apoyar el ministerio de Jesús. Entonces Jesús les dijo, Judas, déjala en paz, lo ha guardado para el momento de mi entierro. Wow. Una vez más vemos, ¿verdad?, tanto Judas como Simeón manifestando un corazón indiferente. Y le digo, esa es la lucha que hoy podemos tener nosotros. ¿En qué mostramos indiferencia para Dios? Yo sé que Dios es el que conoce nuestro corazón, pero yo puedo saber cuando soy indiferente para Dios. Empiezo a perder el deseo por leer la Biblia, empiezo a perder el deseo por orar. ¿Cuántos luchan con eso? ¿O soy el único que lucha en esa área de su vida? Entonces empiezo a mostrar cierta indiferencia, y lo que me va a arrastrar la indiferencia va a ser a perder el propósito que Dios tiene para mi vida, o retardar las bendiciones que Dios quiere derramar para mi vida, en el ministerio, en mi vida familiar y en cualquier área de nuestra vida. Entonces estamos notando esto. Entonces siempre va a existir la gente que tiene, aquí lo vemos, ¿no?, en el caso de Judas, que tiene demasiadas cosas materiales. Él manejaba el dinero ahí, ¿verdad? Pero siguen siendo, dice, miserables. Y existen aquellos que aún con muchas carencias viven en un estado de gratitud continua. Eso es, yo no sé, ¿verdad? La Biblia no describe que María fuera una mujer de mucho dinero. Sin embargo, lo que tenía, dice, compró un perfume. Quiso dar lo mejor a Jesús, quiso ungirlo. Estaba cumpliendo algo, ¿verdad?, que Dios le había asignado. Entonces está manifestando, ¿verdad?, una gratitud continua. Así como hace rato yo hablaba de la adoración constante, ella está manifestando una gratitud continua. Ella se desvivía por atender a Jesús. Ella estaba totalmente agradecida. Y en el primer pasaje que leímos, en la traducción que yo les leí, ¿qué fueron las palabras que Jesús dijo cuando le explicó a Simeón? ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús le dijo cuando dijo, alguien debía $100,000 y el otro nada más debía 10,000? Dice, ¿quién crees que agradeció más? ¿Quién crees que amó más? Sin embargo, Jesús dice, pero aquellos que asumen que tienen muy poco que perdonar, dice, me amarán muy poco.
aquellos que asumen en su propio pensamiento, dice, que le ha sido perdonado poco, es entonces, dice, que van a manifestar poco agradecimiento, poca entrega, poco amor, poca pasión. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, aquí vemos eso. ¿Qué otra cosa revela este pasaje que leemos en Juan 2? Según lo que leímos. ¿Qué creen ustedes que es la raíz de la ingratitud? Vamos, ayúdenme esta mañana, por favor. El orgullo, o de qué forma manifestamos ingratitud. Este es mejor. ¿Cuál es la forma más clara de mostrar si nuestro corazón es ingrato con Dios? ¿Cómo? No. Ajá, ok. ¿Alguien más? ¿Entienda más? Aquí va. Cuando constantemente nos quejamos delante de Dios. La queja es la forma en que manifestamos si hay ingratitud en nuestro corazón. Y entonces aquí notamos que en estos pasajes que hemos estado leyendo en esta mañana es algo que nos muestra cómo está. Entonces la mayoría, mire amado, puse aquí una nota, la mayoría de los seres humanos tenemos una tendencia hacia la queja, ¿cierto o no? La mayoría de los seres humanos luchamos con esa parte. Entonces, pero cada uno de nosotros, amados, tiene la habilidad de mantener el cielo abierto, y la gratitud es la clave para que los cielos no se cierren en nuestra vida. La gratitud es la llave, ¿verdad? Es lo que va a hacer que el cielo se mantenga abierto en nuestra vida. De ser constante, realmente eso es. ¿Quieres tener el cielo abierto? Es el deseo de tu corazón que los cielos se abran sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre en cualquier área donde estés luchando. Es la gratitud, es la gratitud, es la gratitud. Aun cuando estemos pasando por momentos de prueba, de dificultad, de aflicción o cualquier cosa que estemos viviendo, aún la gratitud. Las escrituras hablan, el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que den gracias a Dios, que dice en todo, ¿verdad? En todo tiempo. Y a veces, ¿verdad? Muchos de nosotros cuando estamos siendo apretados en algún área, sobre todo en la económica, empezamos a manifestar, ¿verdad? Ingratitud, o sobre todo queja, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan el pasaje en el Antiguo Testamento donde es una oración de David? Donde dice, no me des mucho. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Qué dice él? No me des mucho porque puede, dice, que me olvide de ti. Dice, no me des poco, dice, porque puede que hurte, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo. David aún no estaba en el nuevo pacto, no tenía una revelación de quién era Cristo. Ahora vean lo que dice la Biblia en Filipenses, donde habla Pablo y dice, en todo y por todo, que dice, he sido enseñado. Sé vivir, que dice, en abundancia, dice, y sé vivir en escasez, ¿verdad? Entonces él decía que Cristo le era suficiente, Cristo lo llenaba. Es decir, no siempre vamos a vivir en una situación de escasez, pero él decía, si tengo a Cristo en mi corazón, puedo pasar ese momento, porque al final de cuentas son momentos. ¿Los momentos qué son? Momentos, cosas que van a pasar, ¿verdad? Entonces aquí vemos esto. Entonces la gratitud
es la clave para mantener el cielo abierto. Dile al que está a tu lado, ¿quieres tener el cielo abierto? Sea agradecido en toda situación, en toda circunstancia. Entonces, la gratitud genuina nunca no se manifiesta cuando todo va bien. Vamos a dar las gracias cuando todo está bien en nuestra vida. Eso es normal. Pero cuando las cosas no están tan bien, es donde realmente se va a manifestar si somos agradecidos de forma genuina. Entonces, esto solamente va a suceder cuando tomamos los momentos difíciles desde un corazón que se ha rendido a Dios. Esa fue la diferencia entre la mujer que llegó ahí delante de Jesús en la casa de Simeón. Simeón no tenía un corazón rendido. Simeón estaba endurecido, la religión lo había endurecido. ¿Qué es lo que ha estado hablando el pastor? La vida de reino es opuesta a la religión, a la religiosidad, ¿verdad? Entonces, eso es, un corazón rendido es lo que necesitamos, amados. Un corazón rendido delante de Dios, y un corazón rendido siempre va a manifestar gratitud, sea cual sea la circunstancia que está viviendo, sea cual sea. Entonces, algo que me encanta, hay una historia. ¿Cuántos de ustedes? Estoy terminando, vamos a orar ahorita al final, pero ya estoy cerrando. ¿Cuántos han escuchado hablar de William Booth? ¿Saben quién fue William Booth? Ok, él fue el fundador del Ejército de Salvación. ¿Ya les suena un poquito más? ¿Saben qué es el Ejército de Salvación? ¿Sí? Ok, bueno, el Ejército de Salvación se fundó en Inglaterra, en Londres específicamente. Él era un evangelista, un pastor que sintió un llamado a los pobres de Londres cuando la situación en el tiempo que a él le tocó vivir era muy, muy complicada, muy difícil, y él fue movido por Dios para hacer una diferencia con los pobres, levantarlos, restaurarlos, cambiar su mentalidad y usarles para que pudieran ser levantados. Y hoy en día hay en todo el mundo, en diferentes países, era como un centro de restauración, pero también de ayuda. Gente que vivía en las calles podía ir ahí, tomar ropa, comida, lo que fuera, como comedor comunitario. Eran diferentes funciones. Si pueden leer aparte de su biografía de William Booth, lo pueden hacer. Pero ¿a qué voy? Fíjense lo que en esta historia se los quiero leer, porque un día el doctor Chapman, él estaba en Londres y tuvo la oportunidad de conocer al general Booth. Entonces, en ese momento ya el general tenía 80 años aproximadamente, y él estaba dando una conferencia donde él estaba hablando acerca de las pruebas, estaba hablando acerca de los conflictos y estaba hablando acerca de las victorias. Entonces el evangelista estadounidense le preguntó al general si iba a revelar el secreto del éxito en su ministerio. Y de repente dice el doctor Chapman, dice, vi rodar, dice, lágrimas sobre sus mejillas del general Booth. Dice, te voy a contar un secreto, le respondió al doctor Chapman. Dice, Dios ha tenido todo lo que había de mí. Dice, ha habido hombres con mayor cerebro que yo, hombres con mayores oportunidades. Dice, pero desde el día que conseguí a los pobres de Londres en mi corazón y la visión de lo que Jesucristo podía hacer con los pobres de Londres, dice, decidí
que Dios tendría todo de William Boone. Dice, y si hay algo de poder en el ejército de salvación hoy, escuchen lo que voy a decir. Estas fueron las palabras de él. Es porque Dios ha tenido toda la adoración de mi corazón, todo el poder de mi voluntad y toda la influencia de mi vida. Esas fueron las palabras que cerraron el discurso del general Boone. Si quieren que se los digan en una sola palabra, es esta: entrega. Lo que está limitando que Dios haga algo glorioso en nuestras vidas es únicamente esta palabra: entrega. ¿Qué parte de nuestras vidas no le hemos entregado a Dios? ¿Qué área en tu vida no has rendido a Dios? Porque aquí estamos viendo un hombre, ¿verdad? Dice, él reconocía, dice, había hombres más inteligentes que yo, había hombres con mayor potencial, pero lo que hizo la diferencia entre ellos y yo fue la entrega. Fue que yo decidí, dice, no esconderle nada a Dios, no dejar nada. Es decir, y algunas veces eso es lo que sucede en la vida en Cristo, la vida cristiana. El hombre que llega a la iglesia, la mujer que llega a la iglesia, queremos entregarle a Dios ciertas áreas cuando Dios quiere todo de nosotros, quiere todo de nuestro ser. No podemos entregar cierta parte de nuestro corazón y otra área no. Así no funciona el evangelio, así no funciona Cristo. El Espíritu Santo quiere hacer todo, quiere poseer todo de nuestro corazón. Nos quiere completos, amados. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de lo que debe de suceder en nosotros para que el reino de Dios avance en nuestra vida. Se requiere entrega. Dilo conmigo, entrega. Entonces dice ahí que el doctor Chapman se alejó de aquella reunión sabiendo, dice, que la grandeza del poder de un hombre es la medida de su rendición. Lo repito una vez más, que la grandeza del poder de un hombre es la medida de su rendición, de su rendición. Entonces necesitamos rendirnos. Hay ciertas cosas que los últimos días Dios me ha dicho, tienes que rendir cierta área de tu vida, Héctor. De verdad, hay cosas en las cuales aún estás dando vueltas. ¿Recuerdan qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? Dios había designado meterlos a la tierra prometida. Y esos 40 días, ¿cuánto tiempo se convirtió? 40 años, amados. ¿Cuántos años llevas en Cristo? Y aún sigues dando vueltas en cierta área de tu vida. Y todo ha sido porque no hemos querido rendirnos delante de Dios. Porque no hemos querido entregarle algo a Dios. Entonces yo creo que esta tarde es una oportunidad que el Espíritu Santo nos da para que de una vez por todas rindamos todo al Señor. Todo al Señor. Todo al Señor. Rindamos todo. Y entonces yo voy a pedir en esta tarde que no lo hagas por compromiso. Realmente si no te levantas no pasa nada. No voy a hacer un llamado aquí al frente. No, simplemente si tú sientes la convicción de parte del Espíritu Santo que Él crees que te ha hablado esta mañana, crees que Él ha tocado tu interior y dices, yo creo que me identifico con eso. Yo creo que he sido indiferente como Simeón. Yo he invitado, dice, Simeón había invitado a Jesús a su casa, pero no la atendió como recibía, como él merecía. Y a veces así sucede. Hemos hecho nuestra oración de fe confesando a Jesús como Señor y Salvador, pero en realidad no queremos que Dios ponga orden en nuestro interior. ¿Qué nos decía el pastor Israel hace un domingo o 2 domingos atrás?
cuando el reino de Dios, cuando hay algo, hablaba acerca del caos que provoca, ¿verdad? No es vivir en el reino de Dios o en el orden de Dios. Entonces, si tú crees que necesitas que Dios venga y haga algo en tu vida y que obre en tu interior para que de una vez entregues todo de ti delante de Él